Hola, aquí Isadora. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás, Ana? Te saluda Rosa. Soy Mayra y te invito a pasar un rato sin complicaciones. Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien y sobre todo que la espera de este episodio no haya sido tan prolongada. Estamos preparando las mejores condiciones para ofrecerles episodios que tengan un audio mucho más, más efectivo y sobre Pro. todo, ¿eh? Más pro. Más pro. Y sobre todo que puedan disfrutar de lo que vamos a compartirles. En esta ocasión, pues me acompañan Isadora, Rosa, Mayra. y bueno, una servidora, Patti, falta Anita, pero tuvo que salir de la ciudad. la mandamos de paseo. La mandamos de paseo. Bueno, A buscar anécdotas para nuestro podcast. fíjense que este episodio lo grabamos la semana pasada, que fue fecha 8 de marzo. 8 de octubre. Preparando los festejos que se avecinan a partir del Día de Muertos o lo que otras personas acostumbran realizar como festejo de Halloween. Y por alguna extraña razón, la grabación, Sobrenatural. la grabación no está. Así que vamos a grabar el episodio y vamos a tratar de recuperar la esencia de la intención que perseguimos, que es pasar un momento de análisis, de reflexión y sobre todo valoración de nuestras tradiciones y aprecio de otras costumbres a lo largo del mundo. Y bueno, pues ya saben, estamos próximos a recibir a las almas de los fieles difuntos y esto nos trae pues varias anécdotas que tienen que ver con sucesos sobrenaturales que hemos tenido, no digo oportunidad, pero de, digamos, situaciones que hemos vivido o que hemos escuchado que otras personas han visto o escuchado o que saben por experiencias o anécdotas de otras personas. Por ejemplo, el tema que habíamos sacado a relucir la vez pasada a partir de las leyendas y los mitos, pues es si alguien había escuchado o había visto a la Llorona. No sé si recuerdan que eso se había abordado. Entonces, ¿alguien quiere comentar sobre esa experiencia o el hecho de haberla escuchado? De la Llorona. Yo les cuento. Bueno, yo vengo de una familia de la Huasteca veracruzana, bueno, una parte de mi familia, y ahí pues la costumbre es, eh, bueno, no es costumbre, sino que son los usos y costumbres regulares de la zona. Y pues se dice que en las casas hay chaneques que te roban cuando se pierden las cosas o no encuentras la llave, o las mamás nos vestían con las camisetas al revés y el calzón al revés. Y la Llorona era un tema bastante frecuente, así como el diablo y pues las almas de los difuntos. Y entonces, bueno, la Llorona es parte de mi vida, de mi infancia, es parte de mi infancia. Y bueno, no tengo anécdotas específicas de la Llorona, pero en la zona de la Huasteca donde yo frecuentaba en mi infancia las vacaciones, sí se decía que salía la Llorona a, pues a rondar las zonas. Claro que la zona en aquel entonces pues era bastante virgen la zona. Entonces había río caudaloso, había vegetación abundante y pues la gente se perdía. Órale. Pero bueno, crecí con esa costumbre, algo que por ejemplo mi hijo ya no tiene. Claro, ya no. Yo sí. O sea, la Llorona era así como, te quieren espantar, ahí viene la Llorona. O la Llorona va a venir por ti. O no te salgas en la noche porque sale la Llorona. Sí, claro. Mayra nos contó la vez pasada también que le tocó escucharla. Sí, yo sí la he ¿Sí la escuchado. Sí. Sí, en dos ocasiones. Las dos de
ya tiene mucho tiempo, todavía vivía con mi mamá. La primera estaba trabajando, creo que todavía estaba incluso en la universidad, porque estaba en la computadora, y empecé a escuchar como si aullara un perro. Y no le di importancia, pero am, pues pasó, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos, y entonces ya se empezó a escuchar como si fuera un lamento. Entonces, pues sí, cuando escuché eso, me dio mucho miedo y me fui corriendo a despertar a mi mamá. Pero pues mi mamá es bien escéptica, no cree absolutamente nada. Entonces me dijo, ay, ya, Mayra, eso no es cierto, duérmete ya, por favor, déjame en paz. Entonces pues me acosté ahí junto a ella, la abracé y me quedé escuchando. Y sí, fue como media hora, yo creo, que se seguía escuchando y cada vez se escuchaba más cerca. Pero ahí me acordé que cuando se escucha cerca es que está lejos. Entonces dije, bueno, ya se está yendo. Ya hasta que se dejó de escuchar, se empezaron a escuchar como más espaciados los lamentos, hasta que se dejó de escuchar. Y, y la segunda vez, bueno, al otro día obviamente nadie me creyó. Y la segunda vez ya estaba más grande, estaba con mi hermana platicando en mi cuarto, pero ya eran como, pues yo creo como 1 o 2 de la mañana. Y terminamos de platicar. Me dijo, bueno, ya me voy a acostar. Sí, se fue a su cuarto. Estaba yo descendiendo mi cama y en eso escucho otra vez el aullido, pero ahí sí se escuchó de entrada como un lamento. Entonces ya no tiene tanto porque ya había WhatsApp y me escribe mi hermana, ¿oíste? Y yo sí, ya te había dicho y no me creíste. Ay, qué miedo, ¿qué es eso? Y yo, pues, no sé. Y ya me dice, ay, ven por mí. No, vente tú al cuarto. No, me da miedo el pasillo, no sé qué. Dije, bueno, va, a la de 3 nos asomamos las dos al pasillo. Va. Y ya, 1, 2, 3, abrimos las dos la puerta. Vete, vete, vete. Y ya se fue a dormir conmigo, pero tuvimos que subirle a la tele para no escuchar. Y lo que comentaba la vez pasada es que por tu casa hay lavaderos, ¿no? Sí, La zona de Ruiz Cortines, la zona de los lavaderos, aunque todavía está un poco retirado, ¿no? Pero en esos lugares siempre había como esa pues es tendencia, que ¿no? está directo, o sea, parece retirado porque para ir en coche sí es un vueltón, pero si tú ves de casa de mi mamá, está justo atrás. Como 2 cuadras han de ser. Máximo. Ok, sí. Te digo Y que yo vivía ahí cuando estaba yo embarazada de Lili. Bueno, al final de mi embarazo y me tocó que un día estaba yo bien enferma y Lilian también estaba enferma, estaba mal de temperatura y y yo tenía que ir a comprar algo de comer, no tenía yo comida. No, pues me daba un montón de miedo porque yo vivía además en las escaleras que daban a los lavaderos. O sea, no entrabas ni con carro, era caminando. Y estaba ya casi llegando a donde está la Virgen que se ve desde abajo de las escaleras, pero sí, pues los lavaderos son los que están ahí mismo. Aunque nunca, jamás, y si lo escuché, les contaba yo que yo soy muy escéptica porque mi mamá desde muy niñas nunca jamás nos habló al contrario de lo que le decían a Rosy. A nosotros nunca nos espantaron ni con la Llorona, ni con las brujas, ni el coco, ni nada por el estilo. O sea, nosotros jamás nos hablaban de eso. Nosotros aprendimos de eso cuando empezamos a convivir con otros niños en la escuela, en la primaria sobre todo, que ellos nos decían, pero incluso nosotros bajábamos, teníamos un jardín de niños en la parte de abajo de la casa y era de mis papás y bajábamos a traerles cosas y bajábamos, hasta hacíamos competencias, ni prendíamos la luz a oscura, nos íbamos entre los salones a buscar unas tijeras, plastilina, ¿no? Y no nos daba miedo nada porque no teníamos ese concepto. bueno, eso está bien, ¿no? Pero también es lo que da sabor a la vida. No sé. Hay una frase que dice, si escuchas su voz, ya es demasiado tarde. O sea, imagínense lo que se creía al momento de que tú podías ser alguien que escuchara. Yo les comentaba que en Chicontepec justo eh, yo tengo una imagen muy presente de que la vi de espaldas, que estaba como danzando con su atuendo blanco, ¿no? Pero no hubo más allá, o sea, fue como un sueño, pesadilla, pero no fue tan fuerte.
Es más, siento que me levanté de la cama y con la misma me acosté porque estaba de frente a la ventana. Y entonces también como que hay muchas creencias de cómo acomodas tu cama en tu cuarto, ¿no? Que no tienes que colocarla con los pies hacia la puerta, que tienes que tener cuidado con los espejos o las ventanas, o que la luna, el reflejo de la luna, qué sé yo. Entonces, tengo eso muy presente. Ahora que mencionaste lo de Chicontepec, bueno, no dijiste Bueno, Chicontepec, sí, dijiste Huasteca. yo crecí en La Jabonera, en Chicontepec. Ok. Exactamente. Y ahorita que hiciste ese comentario general, me acordé de que mi mamá relataba que mi abuelito veía al diablo Sí, en forma de perro negro y un perro negro gigante sí. que había que darle la vuelta porque Para que no te te dejaba perdía. pasar Ajá, o te o buscaba te perdía. te seguía para perderte. Ajá, entonces, Ay, eso ahí no son Sí. cosas, En el camino, la gente tenía muchas esas costumbres. Bueno, esas tradición o sí, de del diablo y de cuidarse de esas entidades, ¿no? pero además había como una conciencia, o sea, Claro, veías algo, sí. algo Inusual. gigante, un perro negro, y entonces le dabas la vuelta, pero ya Sí. sabías, es el mal, ¿no? Entonces me voy por otro camino, qué sé yo, historias interesantes. Pero Nos, fíjate, en lo que dijiste está una dualidad porque dijiste, no había más allá. O sea, ¿estaba en el más allá o no había más allá? De la Llorona, cuando la viste. Sí. Dijiste, bueno, es que no había más allá. Olvídenlo. Sí, ya lo yo creo entendimos, que Isadora, pero te voy a decir que las que crecimos, por ejemplo, en los ranchos o en las rancherías, como en Chicontepec, teníamos una visión de la espiritualidad o de lo espirituoso de la vida. Situaciones que ya no son frecuentes. Por ejemplo, a mí hace unos días una amiga me dijo, Rosa, si la gente te escucha, dice, me dijo, si personas inteligentes te escuchan hablar como hablas de los espíritus, van a decir que tienes algo. como algo, pero algo como qué. Como algo, o sea, como que estoy hablando locuras. Ok. Y yo dije, bueno, porque yo crecí en un ambiente en el que estas locuras son lo normal. O Claro. sea, pensar en el diablo, la llorona, los chaneques, los duendes, los elementales de la naturaleza, ¿no? Pedirle permiso a la tierra para arrancar una planta. O sea, todo ese tipo de cosas. Yo crecí con eso. Y Fíjate, para mí es normal. yo lo pensaba el otro día precisamente. Sí, de alguna manera a mí me enseñaron desde muy chica, y esto lo digo con todo respeto, solamente estoy diciendo lo que me ha pasado o lo que pienso al respecto, ¿no? Que como que era lo voy a decir como me lo enseñaron, Sí. ¿no? Como que era de gente ignorante creer en esas cosas. Entonces yo a ustedes dos, por ejemplo, Yo soy feliz de y estar en Mayra Chicontepec. ni se diga, Mayra sabe de un montón de temas, o sea, tú todo lo que lees, y las tres son lectoras, las tres artista, doctora, todas las cosas que Mayra se sabe de un montón de lugares. Entonces a mí me pone a pensar, o sea, porque yo siempre he sido escéptica, en muchos sentidos, les decía, siempre he pensado que todo tiene una explicación, porque así me lo enseñó mi mamá desde muy niña, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo unir una cosa con otra, pero cuando ustedes lo manifiestan, y como lo dije la vez pasada, que no es una vez pasada porque no existe en el mundo real, no se grabó, precisamente yo también pienso que definitivamente tiene que haber seres viviendo en otro planeta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ser el único planeta sobre el universo que tiene personas Que tiene vida. vida, exactamente? Entonces, cuando uno piensa en eso, pues lo mismo puede suceder con todo este segundo plano, tercer plano o quinto plano, en donde puede haber otras energías que uno no comprende, ¿no? Por lo mismo. Entonces, sí le he estado dando vueltecitas al asunto, ¿no? De que dices, pues no me ha tocado, o quizás me ha tocado y no lo he aceptado, lo he pasado como le pasaba a tu mami con el duende de la oficina, ¿no? Pues yo no creo en estas cosas, y esto tiene que tener otra explicación o no sé qué, ¿no?
A ver, pero ¿a ti nunca te ha pasado nada sobrenatural? Lo que les platiqué la vez pasada, bueno, se las cuento ahora porque no lo platiqué. Ujú. Que cuando estaba embarazada de Lilian, estaba yo durmiendo, estaba yo sola, vivía yo sola en una casita aquí cerca de en una casita de Infonavit. Y de repente sentí que alguien se sentaba en mi cama, ¿no? Y volteo y vi una sombra sentada en mi cama y me extiende los brazos, pero solo era una sombra, no tenía color, no tenía nada, solo era una Ujú. sombra, una cosa oscura. Y entonces me levanto y me abrazo a esa sombra porque me estaba extendiendo los brazos. Me abrazo y, y ya, y de repente pues me despierto. Entonces ahí yo no sé si estaba yo dormida, si estaba yo despierta, si fue entre el sueño y la vigilia, no supe. Y en eso empiezan a aventarme cositas en la ventana. Y entonces era mis compadres que me llegaron a visitar, ¿no? Y entonces, pues fueron un alivio porque me puse a platicar con ellos, ya les platiqué lo que me había sucedido y con eso me dio como calma, se fueron, me dormí y no pasó nada. Eso es lo más cercano porque sí, les decía, yo vivía allá en Puerto Escondido y se sentía que nos movía en la cama a veces, pero yo pensaba que era mi pareja pensaba que era yo. Después, llegábamos y la tele estaba prendida o el radio estaba prendido, ¿no? Pero siempre he tenido una buena explicación para eso. Tal vez se fue la luz cuando yo me iba y no me di cuenta que lo dejé prendido, ¿no? Porque pues allá a veces se iba la luz. Tal vez le piqué porque luego de rebote, según yo, apagaba la tele con el control, ¿no? Contra la pared para que se rebotara. Y según yo, tal vez no le piqué bien, ¿no? O sea, siempre encontraba una explicación. Entonces, ese es el punto. Y de lo del embarazo, de lo que sentí, pues mi explicación fue que tal vez era una cuestión de los miedos que como mamá tienes primeriza, ¿no? De no saber qué va a pasar, del embarazo, de que nada le pase a tu bebé. Y de pronto esos miedos se veían reflejados en una pesadilla, ¿no? Esa hubiera sido mi explicación lógica de aquel entonces. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, si tú piensas que eres escéptica y que los ignorantes somos los que vemos otra parte de la realidad, ¿tú no piensas que los escépticos son ignorantes? No, por eso te estoy diciendo. No, o sea, es una... Fui criada o sea, de yo esa sé, forma. sí, 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 pero No bueno, sabría. ¿lo reflexiona? Sí, o sea, es a lo que me refiero. Finalmente es algo que quizás yo no he podido visualizar, como dices, lo que decías del tercer ojo y todo eso, ya tal vez no tengo ni siquiera, o sea, nunca he tenido experiencia de ese tipo, nunca lo he buscado y en mi incredulidad, pues nunca me he acercado a ver, es más, o sea, he dejado que me lean las cartas, que me lean la mano. Alguna vez en Cuba me hicieron una limpieza esto de los santeros, ¿no? Sí. Porque pues sí perdí un avión de regreso, todo está como muy mal, tuve un ataque de ansiedad que nunca había tenido, ¿no? Y entonces un amigo de allá me dijo, ¿sabes qué? Algo te han de haber hecho, ¿no? Y bueno, ya no les cuento toda la historia porque hay muchas personas implicadas, pero me fui a hacer esta limpieza, me lavaron la cabeza, no sé ni con qué, me pusieron miel, me enrollaron la cabeza, me dieron un ¿cómo se llama? Un caracolito de mar con algo adentro, pero sellado con cemento y me dijeron que tenía yo que echarle agua todos los días y bueno, pues un tiempo incluso lo hice, pero también al mismo tiempo yo sentía que estas cosas iban en contra del catolicismo, que fue con el que fui criada, ¿no? Entonces, pues alguna vez también te dicen luego, si crees en la iglesia o si crees en Dios, no puedes traer un amuleto porque es contradictorio, ¿no? Entonces, eso... Pero Dios es un espíritu. Sí, claro, entonces a lo que me refiero, pero el amuleto finalmente es un objeto, ¿no? Sí. Entonces, la fe es lo que mueve todo. Eso yo tengo fe. Pues y yo creo crecí que la fe católica. es la fe en cualquier cosa, independientemente de la religión, el tener fe libera de muchas cosas, o sea, te evita incluso caer en cuestiones de drogas, de alcohol, de cosas que te pueden perjudicar, ¿no? Claro, pero también a gente de fe le suceden cosas sobrenaturales y entonces ahí viene otro tipo de percepción o de
creencia, ¿no? Pues están los santos, todos son espíritus. Y como por ejemplo también hablaste la vez pasada de los exorcismos, ¿no? Y al final los hace un sacerdote. Católico. A lo que, incluso aún en eso, a mí me cuesta trabajo creer. Pero es una cuestión independiente, o sea, no es que yo crea que la gente que cree en eso es ignorante. No, sino fue que es una lo que pregunta fui. sobre lo que decía. Sí, Ay, pero am- fue como me lo enseñaron, o sea, Sí, lo sí. repetí como lo entiendo, como me lo enseñaron, ¿no? Entonces tú no sientes miedo, ¿o sí? Sí, claro. Ah, bueno. Miedo de la forma en que me miras. El miedo a mí me parece que es una emoción, y como dice Stephen King, una emoción muy contagiosa. A mí me gusta. Obviamente en esta temporada me gusta leer las leyendas, ver películas de suspenso, vivir o recordar anécdotas de estos entes que se hacen presente en tu hogar, en tu vida, o cuando vas en carretera en la noche, ¿no? Ay, Si alguien se te no. aparece, no sé si Terrible. te ha pasado a ti, Mayra, algo sobrenatural. En carretera no. ¿Qué conté en el episodio? El de tu mami, el de la oficina, El del duende. del duende. Bueno, esta historia no es mía, es de mi madre. Pero sí, mi mamá es la persona más escéptica del mundo. Y sí, en una ocasión am, estaba rara y yo le preguntaba y me decía que no tenía nada, hasta que le insistí tanto que pues ya me contó que que hacía unos días estaba en su oficina, era todavía cuando pagaban por cheque, todos habían salido al banco a cambiar su cheque y ella se había quedado en la oficina. Entonces pensó, voy a poner café para que cuando regresen todos haya cafecito. Salió de donde era su oficina hacia un pasillito y llegó a una cochera, porque no era una oficina, un espacio de oficina como tal, sino era una casa habilitada para oficina. Entonces, en la cochera estaba el garrafón de agua. Sirvió el agua para el café y cuando regresó iba en un pasillito y vio pasar a un ser muy pequeñito, muy chaparrito, muy bajito. Dice que era totalmente rosado y tenía una oreja puntiaguda, porque solo lo vio de perfil. Ella iba de frente y él iba pasando enfrente de ella, ¿no? Y, o sea, perpendicular hacia su trayectoria, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Y y entonces dice que lo vio, iba todo vestido de blanco y se metió en la pared. Y pues se quedó así de, ¿what? Y yo así de, mamá, ¿y qué hiciste? Ay, nada, me puse mis audífonos y me metí a mi oficina. Y yo, ok, yo no hubiera regresado jamás. Y pues ya yo le dije que le contara a los demás de su oficina, ella no quería, pero al final lo hizo y varios más pues comentaron que también habían visto cosas o habían escuchado o que les tocaban la puerta o que se les perdían cosas. Y una señora que creía, o sea, que sí era creyente en eso, les dijo que los duendes les daba asco muchas cosas, ¿no? Entonces, que comieran adentro del baño para que a los duendes les diera asco y se fueran. Entonces llevaron una fruta, una manzana, no sé, la partieron y se metieron a comer al baño. Y no sé si hicieron después otros rituales o algo así, pero pues al menos mi mamá ya no lo vio. Oye, lo bueno que no se le ocurrió decir quién anda ahí. Ay, no. Porque dicen, nunca debes decir quién anda ahí. ¿No ves películas de terror? ¿Qué les decía yo? ¿Cómo es posible? O sea, obviamente es película, como siempre le digo a mi marido, porque a ese le encantan las películas de terror. Y entonces le digo, ¿por qué carambas no prenden la luz? O sea, pues obvio, si la prendieran, perdería toda la emoción del terror, ¿no? Pero si ves todos, tanto las de terror como las de gente que viene bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Los asesinos y todo eso, ahí están por toda la casa con las luces apagadas y dices, ¿por qué no prenden la luz? ¿No? Ay, bueno, yo también comenté la vez pasada
que a mí me gusta mucho mantener la casa a oscuras. Me siento cómoda Ay, a Con mí la no. oscuridad. A Mario con le la encanta y a mí oscuridad no. Yo y, prendo todos los focos. y bueno, eh, en ese sentido, vivimos en una casa en Coatepec de 2 plantas, lo conté la vez Ay, pasada, sí. y en una ocasión nos fuimos de viaje, mis hijas y yo, y mi esposo fue a recoger algo que había dejado y llevó a una visita, y la visita vio en el balcón a 2 niñas jugando, ¿no? Y cuando baja mi esposo le dice, ay, aquí están sus hijas. Qué impresión, porque dice mi esposo, mis hijas no están aquí, están en México. Y el chico se puso pálido, que casi lo sacan desmayado de la casa. Y no solo eso, les comentaba que había un cuarto de juegos y yo de pronto siento que vi como una mano, así como asomándose al cuarto, pero yo estaba más atrás. Solamente como que vi la mano, el esqueleto. O sea, lo tengo Ay, muy marcado, pero eso no me dio miedo. Y de pronto se abrían las llaves de la regadera o se rompían platos y no había nada. Y una de mis hermanas que iba de visita se metía a bañar y ya con el paso del tiempo decía, es que yo nunca estuve cómoda, sentía que alguien me estaba viendo. que no estás solo. Hay lugares Entonces, así. esa Nunca casa, estamos después de solas. que nosotros la rentamos, ha estado deshabitada, ¿eh? Yo creo que algo... Ay, ¿se acuerdan de la serie Alguien nos mira? No. Ah, sí, claro. ¿Cuál es esa? Something is out there, ¿o ¿cómo se dice? Ajá, Alguien Out nos There. Ajá. ¿Pero de dónde? ¿De qué? ¿Es viejita? Sí, Ay, la voy a buscar búscala. porque me gustan Bueno, les voy a mucho. contar lo que me pasó a mí en las vacaciones de abril, que me fui con unas amigas a Chachalaca, pero yo fui manejando después de un viaje, después de regresar de la Ciudad de México, me fui manejando de aquí a Chachalacas con mis amigas y rentamos un Airbnb y llegando eligiendo los cuartos, yo dije, ay, Invítanos, ¿eh? la próxima. Y eligiendo los cuartos, yo entro a un cuarto con 2 camas y digo, ay, yo me voy a acostar aquí con la niña. Y entra mi La niña amiga, de la casa. a mi una niña, La niña. y me dice mi amiga, Sí. Rosa, ¿estás segura que hay una niña? Yo sí voy a dormir en la cama con la niña. Pero estaba tan cansada que yo me acosté y me dormí. Con Y la entonces niña. con la niña. Y al otro día el hijo de una amiga me dice, ¿verdad que había una niña en tu cuarto? Y yo sí había una niña. No. Y el niño las veía. Y luego me dice, el chiquito, ¿verdad que hay una señora en el lavadero Ay, lavando ropa? Qué miedo. Y nada más estábamos nosotros y ni yo ni nadie lavó ropa, ¿no? Y yo le digo, sí es cierto, hay una señora. O sea, hay entidades en todas partes. A veces las vemos, a veces se dejan ver, a veces no se dejan ver. O hay gente que tiene esa sensibilidad para observar. Pero fíjate Ujú. que cuando me ha sucedido y estoy tan cansada, no me importa ya. O sea, llega un momento en el que dices, pues ya, O sea, y la veías ahí. sentadita. Como el cuento de Mariana Enríquez. ¿Sabes cómo? Como cuando entiendes nosotros vivimos en un mundo tridimensional, pero nuestra Ujú. visión es bidimensional. Entonces, algunos de esos seres son bidimensionales. O sea, son como una estampita. Sabes que nosotros vemos, a Mario y a mí nos gustan mucho los podcasts y los videos de cosas paranormales. Entonces, pues hemos visto muchos, pero de todos es como, ah, ese lo hicieron así, o ah, ese se ve hecho. O sea, como que todos le encuentras una lógica, una explicación. Pero encontramos a un tipo que creo que es árabe y, y se dedica a eso, o sea, ya tiene años que lo hace, explora casas abandonadas y, y lo peculiar de él es que cuando ve algo, corre hacia él, ¿no? Entonces no tiene, o al menos no son notorias ediciones, cortes de cámara, nada. Y así se ven justo, o sea, Mario y yo siempre decimos, ese sí parece real porque se ve plano, o sea, como una estampa. Es que somos bidimensionales, pero nuestro cerebro, pues bueno, vivimos en una realidad que les voy a contar una historia de un artista. Muchos artistas tienen cualidades o características
de observación de lo paranormal. Pero, por ejemplo, hay una artista que me gusta mucho que se llama Yayoi Kusama, que ella toda la vida ha estado en tratamiento psiquiátrico y de Ujú. hecho vive en un psiquiátrico, porque ella se internó de niña, tuvo una experiencia que estaba jugando afuera de su casa y cuando la llaman para que entre se recarga de la pared y entonces ve cómo su mano se une a una trama geométrica. Mm. ¿Sí, sí sabes la historia? De la pared de su casa y entonces empieza a ver una red geométrica y cómo ella se vuelve parte de eso y entonces se asusta tanto que le dice a sus papás y sus papás le dicen necesitas ayuda psiquiátrica y a partir de ahí Yayoi Kusama empieza a tener tratamiento psiquiátrico y siempre pensaron que estaba loca, pero pues se supone que la realidad es un entramado porque nosotros no estamos, bueno, Paolo, mi hijo, me dice que estoy muy conspirativa. Y a mí me encanta, la verdad. Todo lo que es conspirativo, a mí me encanta. A mí también. Te dijo conspirativo, pero no te dijo loca. Y los locos somos otro cosmos. Yo, Exactamente. Pues la locura y yo creo que es lo normal. O sea, a mí me gusta pensar fuera, o sea, diferente. Y bueno, pero también hay entidades geométricas. También me ha tocado ver, pues no sé si son seres, pero, o formas, o entidades cúbicas, pero como si, o sea, ¿se acuerdan de la película esta de los extraterrestres que tenían así como trencitas, ¿cómo se llaman? uy, no sé. Terminator. Extraterrestres. Ajá, no, de la película de Arnold Schwarzenegger. Ah, el Ay, ¿cómo se llama? depredador. Ah, los depredadores, ¿cómo se veían? Como transparentes. Ajá. Bueno, pues así. Aquí en esta ciudad de Jalapa. Órale. ¿En serio? O sea, no todos Y son el- fantasmas con figuras humanas. No O sea, inventes. Y hay volviendo otro a lo tipo que de dices del entidades. miedo, a mí no solo, también me gusta sentir miedo. A mí Lo no que me pasa gusta. es que, por ejemplo, las películas, hablando de películas, Yo no veo que no me películas de gusta terror. ver para nada son las películas sangrientas. O sea, Ajá. Freddy Krueger, Esas a mí sí me gustan. de monstruos babosos, verdes y Claro. escurren, eso me da asco. Me gustan películas como de suspenso, me gusta Mamá, la de... Sexto sentido. Es que esa no la he visto, fíjate, pero me esa es muy gusta la buena. de... las que son, hablábamos el otro día de las películas estas que son como si fueran reales, la de las manitas que pegan en las casas de campaña, ¿cómo se llama? Que están grabando los Ay, chavos. hay una que se llama La La Bruja de Bruja de Blair. Blair. Esa, el Esa, proyecto la de la de bruja Esa de Blair. película, Esa. qué cosa tan espantosa. Ay, esa me gusta. ¿Te gustó? Porque no había sangre, No. porque te Pues pone es así, porque suspenso. es suspenso. Es suspenso. ¿Quieres que Sí, les la de cuente Mamá me gusta, lo que y me la pasó a mí del- con la de La Bruja de Blair? Yo estaba embarazada cuando estrenaron esa película. Ajá. Y pasé meses con un terror por la pinche Bruja de Blair y nunca la vi. O sea, en el embarazo Sí. yo tenía tanta vulnerabilidad que me daba miedo solo saber que Ajá. existía la Bruja de Blair O sea, en la no la vi. película, o sea, en Ajá, la sí, sí. película. ¿Y no la viste? Nunca la he visto. Y Dale nunca la veré, me oportunidad. voy a morir. Dale No, la vela, hay no. que verla. No. Veámosla juntas. Bueno, si no, Pongo mi pantalla grande ahí junto. Nah, Oye. No, yo no veo películas de terror porque la vida misma ya es terrorífica. Ah, ok. De Ya, hecho, ya. decía yo, me dan más miedo los vivos que los muertos. Ah, bueno, Claro. eso sí. Oigan, definitivamente. ¿y han pensado que esos entes, esa energía que se mueve, que se aparece con algunas personas, porque no todas tenemos No, la oportunidad, si se puede decir así, creen que algo nos quieren decir? ¿Creen que a veces sí. están esperando algo? Por ejemplo, en la oficina de tu mamá, ¿no? Ese duende o ese ente. pues alguien le dijo, ¿y te dijo algo? Y mi mamá, no. Le dijo, ay, qué bueno, porque si te hubiera hablado, y mi mamá, no, no me digas, no me digas. No se quiso, Sí, no. no se quiso, ¿cómo se dice? Compromete. Exponer. No, exponer. como sugestionar. Ah, sí, sugestión. Pero, ¿tú sabes qué pasa si te habla un duende? Bueno, yo no he tenido contactos con... a esos seres les dicen... son de la naturaleza Ujú. y se supone que son, pues,
como son los cuidadores de las plantas o de la naturaleza, pues, ¿cómo les dicen? Vigilantes, guardianes. Bueno, su clasificación se me olvidó ahorita les digo, pero que son como salvajes. Ya, Y yo la verdad es que no he tenido ya. experiencias con Con duendes. No. Hablando de duendes, Con ahí chaneques. en Huasca de Ocampo están, pues hay muchas cuestiones de duendes, ¿no? Incluso está el Museo del Duende y ahí te explican varias cosas, incluso que son como traviesos, pero no sé si son mal plan, ¿no? Que les enredan, les hacen trenzas a los caballos, ¿no? Ujú. Durante la noche, que esconden cosas, lo que luego se Sí. dice, ¿no? Cuando algo pierdes, que son los duendes y eso. Pero hablando de eso, yo sí, o sea, sí creo que los espíritus existen, pero también pienso que siendo así, si no te hacen daño, pues porque también debe de haber espíritus buenos, ¿no? Así como hay personas malas y personas buenas, debe de haber espíritus buenos y espíritus malos. Pues todos los santos de la Iglesia Católica son espíritus buenos. Y a eso, cuando pienso en eso, yo a veces digo, bueno, puede ser que llegue a sentir alguna presencia, pero si no es una presencia que me está haciendo daño o que me hace sentir que me viene a hacer algo malo, pues no tengo por qué tener miedo, ¿no? No necesariamente. Y platicábamos, ¿no? De la cuestión de que a veces podemos ver a mamá o a papá, ¿no? En el caso de quienes no lo tienen. Y yo decía, bueno, porque creo que Anita nos comentaba que ella a veces sentía también la presencia de su mamá, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues en ese caso no tendrías por qué sentir temor, ¿no? O sea, porque quizás a veces decimos, es que me está cuidando alguien que ya está en el cielo, ¿no? Desde Sí. nuestro mirar. Claro, y eso lo asocio con el hecho de que sí hay entes que te cuidan, que te protegen, que evitan que estés en un lugar y en un momento inapropiado. No sé, por alguna razón, ¿no? Cuando tienen que salir al trabajo, algo se olvida y tienes que regresar y ya esos son segundos muy valiosos. Y luego nos enteramos de que hay acontecimientos que donde si hubiéramos estado, hubiéramos Perdido la expuesto vida. nuestra vida, ¿no? Exacto. Y este juego de los objetos, dice aquí una frase del sexto sentido, a veces la gente piensa que pierde cosas, pero en realidad no las pierde, las Mm. cosas se mueven. Mm. Y se mueven por alguna razón, porque te hacen ocuparte en encontrarlas. No sé si les ha pasado que se les pierdan cosas. Sí. A ver, Ay, no, y cuéntenme. me pasó algo horrible porque yo tenía una tía política que era como muy de, o sea, creía, pero también creía mucho en brujería y cosas así, ¿no? Entonces, yo una vez no encontraba mis tenis, unos tenis que me quería poner y no los encontraba por ningún lado. Entonces, mi abuelita siempre dice, cuando no encuentres algo, tienes que decir, San Pascualito bailón. Si aparece lo que sea que esté perdido, te bailo un son, ¿no? Y cuando aparece tienes que bailar. Pero ya lo había hecho y no aparecían mis tenis. Entonces me dice esta tía, tienes que decir, diablo, ahí te dejo mis tenis para que te hagas una cruz. Y yo así de, ay, por favor. Sí, dilo y yo, va. Yo así súper incrédula. Wow. Lo digo y no manches, ese día llego a mi casa y los zapatos encima de mi cama. Ay. Qué miedo. Y no había Así. nadie en tu casa que los pudiera poner ahí. Pues, o sea, estaba mi hermana, mi mamá, pero pues no fueron, ¿no? Nadie fue. Nadie dijo fui yo. No. Ay, qué nervios. Entonces sí, esa vez sí me quedé así de, oh, qué miedo. Obviamente ya nunca dije eso más, ¿no? Pero sí, sí me dio cosita. Ahorita me hiciste acordarme del juego que nunca jugué y que nunca jugaré. Ay, ya sé, No, ¿sabes ya que sé, mi abuela no, se ya. lo compró a sus hijos? A ver, ¿de cuál estoy hablando? De la Ouija. De la Ouija. Es que dice que antes la vendían en el súper. Sí, yo tenía del súper. ¿Tú Ajá. tenías? Yo creí, bueno, teníamos las 4 hijas, ¿no? Mi O sea, abuela, como juego de mesa nos los compró mi Ajá. mamá. mi el abuela, Chedraui. la mamá de mi papá, hasta hace poquito, mi prima le hizo una entrevista así de, abuela, ¿por qué le compraste la Ouija a tus hijos? Ay, pues yo qué, si la vendían en el súper, para Es mí que era un juego. Juego de mesa. Oigan, pero sí se abría un portal. O sea, sabe? hay anécdotas Tal que vez gente sí, que ¿eh? cuenta que pasaban vez sí. cosas. Una tía me contó que estaban en la prepa Juárez
y que estaban jugándola en un baño y que se fue la luz, no sé por cuánto tiempo en en las Sí, donde estaban instalaciones, jugando. ¿no? Sí. Y cosas aterradoras que luego la gente cuenta. O con Sí. esto de las muñecas de las cuales nunca puedes deshacerte. Ay, no, ¿cuáles qué son esas? miedo. Yo no. Bueno, en otro tiempo Como la Anabel. hay muñecas de Ah, porcelana que son muy bonitas, pero esas las utilizan mucho para las películas de suspenso, Sí. ¿no? sí. Que por más que quieras deshacerte de ella, regresa a ti Ay, no, tantas no. veces. Oye, como a ustedes les tocó seguro cuando decían que los pitufos eran diabólicos, ¿no? Cuando Sí, dices crecimos ustedes, ¿a con quiénes esa te refieres? historia de los Sí. pitufos. A las 3. En esa época muy remota. Sí, claro. Hace Claro. poco. hace Sí, poco. sí nos tocó porque los pitufos eran un símbolo, o sea, bueno, Sí, es claro. el símbolo de nuestra infancia. Mm. Y empezó, obviamente, en Estados Unidos, de que un pitufo asesinó a algún niño. Y después, pues ya sabes, cultura mexicana, todos tiramos los pitufos. Yo no. Todos los pitufos de peluche. Yo no los tiré eran porque como no el tenía. pitufo más. Bueno, Si y no, había, sí los hubiera Tuviste tirado. infancia. y hay No otro, tuviste hay infancia. otro. Ahora tengo un con pitufo y juguetes, una ¿no? pitufina. ¿Cuál? Los Sí. duendes o había unos juguetes, Los trolls. eso, creo que también eran como diabólicos o Pero algo así. esos, no, los Furby eran bien diabólicos. Furby. Los Ah, que los hablaban. Ahí yo tengo uno Ay, en mi los casa. Furby. Ay, no. Son esos- Eran unos que hablaban, o sea, como que aprendían. Era como una inteligencia y entre tú más le hablabas, Como se un gremlin, aprendía. parecían Ajá. gremlins. que Son los abrían, gremlins. que abrían los ojos. Ajá, ¿no? abrían los ojos. Pero parecían a los mi prima gremlins. tenía uno y me acuerdo que una vez me quedé en su casa y en la noche el Furby empezó a decir, ¡Mayra! Pero o sea, seguro porque había escuchado mucho mi nombre, Ay, qué horrible. pero me dio miedo. Pues, Claro. Sí, estaban feos además, así todos ojones. Era como un pájaro. Como un gremlin, se ajá. parecen a los gremlins, hasta blanco con café, ¿no? Pues había de Ah, no, no. muchos, había morado, había tuve. verde. Sí, eran de colores así como chillones. Nunca, no. Wow. Bueno, Y los trolls eran los que eran así chiquitos y tenían los pelillos de colores ¿Qué? parados. que mucha gente colecciona. Yo ¿no? tenía de esos, pero pues esos eran, bueno, yo nunca oí que fueran malos. Bueno, y también todo depende de quién está con esos objetos, ¿no? Porque si eres malo, igual le transmites la energía al ente. Porque la maldad, obviamente, está en el ser humano, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Sí. Ah, Definitivamente. de veras. Bueno, no, es que esa no es de terror. Pero cuenta. La película, una película argentina, pero es muy fuerte, que se llama Cuando acecha la maldad y habla del mal como una enfermedad de transmisión, así por cercanía, ¿no? Empieza, bueno, no la voy a spoilear, pero empieza con una persona que está poseída, que ellos le llaman que está embichada, ¿no? Entonces pasa algo que libera ese mal y entonces el mal va avanzando y va contagiando a todas las personas que tienen, o sea, que entran en contacto unas con otras. Pero es súper fuerte. Es muy buena, pero es fuerte. Ay, también hay una de Denzel Washington. No sé, que él Mm, es policía y que lo llaman por una posesión o alguien desaparece, no sé, y es sobre un espíritu, pero no me acuerdo cómo se llama. Esa película es muy Sí, buena. ya sé cuál es. Tengo unas ganas de volverla a ver. A mí no me gusta el terror, no me gusta ver películas de terror y menos paranormales. O sea, a mí me gustan las sangrientas, como dice Isadora. Las sangrientas como John Wick, que es un asesino que mata 80,000 personas. Me gusta como Kill Bill. Me gusta como O Mad sea, Max. Estas de que te van persiguiendo hasta Sí, matarte. sí, donde los hombres son capaces de hacer lo que sea, pero donde los espíritus son los que A mí, dominan, eso sí no me gusta. a mí me dan mucho miedo las de posesiones. O A sea, mí todo lo también que no sea me de gusta. exorcismos, no lo veo. Y no es porque, me da miedo Linda Blair. No, o sea, me da miedo el hecho de la posesión. Y me acuerdo que cuando me fui a vivir sola, tenía poquito que había vuelto a ver la del exorcismo de Emily Rose. Y entonces un día en la noche desperté, así como a medianoche, y no sé por qué se me vino a la mente la película y sentí así, me dio miedo, dije, ay, o sea, como que sentí que me iba a pasar, ¿no? Y, y así hasta me puse a rezar y agarré la Biblia y todo. Y pues no pasó nada, ¿no? Pero sí prefiero no ver esas películas, la verdad. ¿Han visto la profecía Sí, de
Demian. El 666, ¿no? Sí. ¿Sabes Bueno. que a Mario le iban a poner así y su mamá no quiso No por quiso. eso? Es una película que da miedo, pero tiene que ver también con la maldad humana, ¿no? O sea, finalmente también caemos en la cuenta lo que mencionaba Isa, ¿no? También hay brujería que está de por medio y que hay gente que es mala, que hace acciones, que comete acciones para que a alguien en la vida le vaya mal. ¿Quieres que te diga que estaba platicando con uno de los estudiantes de la licenciatura donde doy clases y me estaba preguntando algo así de que si me gustaban las películas? Y le digo, ¿sabes qué? No, porque ahora últimamente me he dado cuenta, yo no tenía, cuando mi hijo vivía conmigo, teníamos todas las plataformas, Netflix, Max y todas esas cosas. Y se fue y me dejó sin ninguna, pero ahorita me dio otra vez la de Max. ¿No? ¿Cómo se llama? Y entonces, para empezar, a mí no me gusta ver películas en general, pero, bueno, no soy fan, sí las veo, no soy fan. Pero veo que la plataforma es oscura y tenebrosa. Y en unos comerciales estaba viendo algo así como de una película de posesión y decían como el ritual y yo dije, claro, cuando toda la gente ve eso, se mentaliza y está participando en acciones que tal vez la intención de la película es abrir portales. Y como tú ves eso, lo repites, lo escuchas, lo interiorizas y se vuelve parte de del colectivo. Ujú. Y me preocupé. O sea, me preocupé porque dije, o sea, estamos expuestos a repetir. Por ejemplo, alguien me está diciendo, si te sabes los nombres de los demonios y los repites, pues los estás llamando. Claro. Y entonces, bueno, ya a mí no me gustan los demonios, ¿verdad? Y entonces, pues digo, si en las películas los dicen y los repiten, y luego hay niños que están expuestos a esa información, pues pienso, ¿qué pasa? Y me da terror. Fíjate que eso que dices y dentro de mi incredulidad, pienso en esas cosas, porque ya había escuchado alguna vez que se abren portales. Entonces, por ejemplo, a mi nieta mayor le dan chance de ver películas de terror desde muy chica. Entonces yo siempre le he dicho a mi esposo, oye, no, porque finalmente, en primera metes en su mente cosas que todavía no está en edad de asimilar, ¿no? Y luego, esto que dices, ¿no? Que se pueden abrir portales y que dices tú, ¿para qué tan pequeños si no sabes si van a andar repitiendo, si van a andar, ¿no? O ¿Y cómo participan. van a saber si algo está mal, ¿no? Para poder, pues cortarlo de alguna manera o eliminarlo de su vida, no sé. No, bueno, somos generaciones vulnerables en muchos sentidos, ¿no? Y yo me acuerdo que en varias películas que se han presentado en cine hablan de psicosis, que la gente sale aterrada, Ujú. con algún malestar. No me acuerdo cuáles, no sé si tú tuvieras un recuerdo. Ay, pues ahorita no, Le- pero le- el- sí. Tú dijiste, May, el otro día un nombre que le dan a estas películas, por ejemplo, la que acaba de ser hace poquito que abren a la mujer y que tiene que ver con La operaciones sustancia. Ah, el Ándale, body eso. horror. Eso. Ay, nanita. Esas cosas, por ejemplo, a mí se me hacen tremendas. ¿Cómo metes en la mente de un niño algo por el estilo, no? A mí, esa yo ni siquiera me atrevería a verla. Porque además está basada de alguna manera en algo que está sucediendo, ¿no? El que todo el mundo se quiera, y digo, no la he visto, quizás diga algo que esté fuera de lugar, pero que todo el mundo se quiere arreglar la nariz, arreglar el busto, hacerse las liposucciones. Y hay gente que se hace además varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Como para salir de una sola reformada, ¿no? Ujú. Pero bueno, a mí me da más miedo otro tipo de terror. El body horror siento que es más como para dar asco, como para ser grotesco, y es otro tipo de, pues sí, otro tipo de terror. Eh, y no es nuevo, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, La Mosca es body horror, ¿no? Ay, La Mosca es buenísima. Ajá. Ay, Es una película que La me Mancha encanta. Voraz, todo eso. Esas son de nuestra época.
O sea, Sí. son las películas que Pero marcaron, fíjate, pero La no Mosca eran es de las terror películas que no me terrorífico. gustan. Ajá, o sea, es como Por más lo baboso, por la grotesco, forma, por ¿no? todo. Y la vi, pero estaba yo más chamaca. Pero si Pero la ves también- ahora, dices, ay, wow, te asustabas con la Ajá. mosca de cartón. Exacto. Oigan, Así es. La trama es lo bonito. Sí. una historia. Una vez, uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti. El pasaje del silencio de los Hannibal corderos. Lecter. Ay, Con mira, un buen vinito yo así. tengo este Estaba cuadro que viendo se llama... una- A ver, es- pero ¿cómo lo vamos a mostrar? este cuadro, no, bueno, este cuadro es mío y se llama Especialidad del Chef. Ok. También es cómo te comes un corazón. Hay que Ándale. ponerlo en corazón, para ¿verdad? que la gente Sí. sepa de qué hablamos. ¿Este Ah, cuadro es tú lo tuyo. pintaste? Sí, es mío. Lo vamos a poner en Qué padre. en las imágenes de nuestras Compártelo, redes. Lo sí. voy a compartir. Mayra Para que dice que qué sepan. padre. Sí, Pues está bueno, padre. A ver, y el además lo sentido. hizo ella, ¿no? Que es Ajá, es artista. un cuadro. Sí, está que bien hice. chido. También podríamos compartir tus 3 corazones que hiciste de diferentes materiales para la exposición de Ah, pintura. sí, es cierto. Bien, pero además, ¿sabes qué? Este asunto de los tipos de terror, estaba viendo una, el otro día la puso mi esposo no sé si era Netflix, pero era de Alfred, ¿cómo se dice? Alfred Hitchcock. 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 Era como, él hace una historia sobre, no sé si han oído, se llama El Monstruo, de un tipo verdaderamente loco que se hacía pasar por medio, así como tonto, actuaba, pero en realidad era muy listo. Y era un asesino serial y mata a su madre y le quita la cara. Ay, Y entonces él se ponía la cara y hablaba como su madre. Y así atrae a varias mujeres y encuentran, creo, en su posesión vaginas, como 20 vaginas y cosas así que, quién sabe. Yo no la vi completa, no la entendí, pero ahí aparecía el autor de la película como si fuera parte de la película y le decía a alguien, una mujer, no sé si era su esposa, le decía, es que tú abriste esto y ahora la gente quiere más terror de sexo, le decía. Y él decía, no, pero, o sea, como que no quería seguir haciendo eso, pero ya la gente lo pedía, ¿no? Era una película, como una película dentro de una película. Una Ay, cosa pero es así. como las películas esas de Hostal. Ay, sí, Esas son muy esa no me terribles. gusta. A mí Sí, no no me puedo gustan con porque eso. se me hace como que es parte de la realidad del mundo ujú. proyectado como si fuera un espectáculo Sí. cinematográfico. Yo- O sea, yo- eso a mí me da mucho Las miedo. que Sí. disfruto de terror son más como de espíritus, no sé, por ejemplo, Los Otros. Esa es una Buenísima, buena muy película. buenísima. Sí, sí. ¿Qué otra? El Sexto Sentido, El Resplandor, las que les comentaba la otra vez, las mexicanas. Es que esas te dan un reto cognitivo. O sea, es Ajá, que te hacen pensar y Ajá. reflexionar y tú dices, esto es un terror que te mueve el sí. coco. Y por Tengo- ejemplo, de terror así, terror, Halloweenesco, pues me gusta Halloween, ¿no? las- Me gusta Viernes 13, me gusta Pesadilla en la calle del infierno, pero sé que no es real, ¿no? Claro, y por eso la disfrutas. Pero Exacto. yo Sí. aún Bueno, la de así, Halloween sí puede ser real porque es un asesino serial, ¿no? yo aún así no las disfruto. A mí esas no me gustan. Sí, Prefiero no, a el mí tampoco. suspenso. Definitivamente. Rosy, Pero eso sí puede ser real, Pati. para que veas Yo el proyecto, para que veas el proyecto de la bruja de Blair. Ay, no, esa Dice, película. Es que Tengo no la he miedo, visto. tengo miedo de cerrar los ojos, tengo Ay, miedo de abrirlos. Y trasládalo a la vida real. No, te voy a decir que, o sea, yo ya leí la sinapsis y no es nada, pero yo estaba en un estado en el embarazo Vulnerable. súper vulnerable. O sea, me doy cuenta 20,000 años después y digo, qué bárbara. Pero no la voy a ver. Por eso, mira, te invito a verla en mi casa y te puedes quedar un mes a dormir en el cuarto de juegos de Sofi, en lo que se te pasa el miedo. No la voy a ver porque ya sufrí. Es más, Mucho. se me antojó verla al rato. Ay, Bueno, qué bárbara. ahí nos cuentas. Sí. Hay que Bueno. ver pelis de terror. Una Sí. que Pero- soportemos todas. No Ahí sé en la si, sala, en serio, se ven muy chidas con la pantalla grande. no sé Sí. si, pues invítanos. No Ya sé están si alguien invitadas. ha visto El Hospital del Terror. No. No la he encontrado. Estoy segura que la vi cuando era ¿Cuál es más esa? joven.
Ay, no sé, pero es una película Había una muy extraordinaria. horrible El que se llamaba- Hospital del Terror. Y una que se llamaba El espejo asesino. Ah, no sé. Es que hay de todo, ¿eh? El Y ya espejo cayendo en el asesino. absurdo, Sí. nosotros igual vemos un youtuber que hace resúmenes de todo tipo de películas. Pues hay una de un sillón asesino, hay una de un yogur asesino, De un auto. de un auto asesino, basado pero en bueno, la esa obra es de de, Stephen ajá, de King. Stephen King. Claro. La del perro, la de Cuyo. Cujo, Ay, Cujo, sí, también. Pero no, O- estas ya son absurdas. O sea, O la del- Cementerio de Mascotas. Que Ah, esa es muy buenísima. buena también, Bueno, sí. pero El espejo asesino sí era de un Ay, de ¿en un serio espíritu. existe? Sí, claro, de un Vamos a hacer o sea, está la trama. un post de eso. Bueno, Sí. esto del espejo asesino me recuerda a lo que les había comentado. Hay poderes sobrenaturales en varios objetos que se encuentran a nuestro alrededor, ¿no? Uno de ellos, los espejos, que además hay escenas en cine donde tú puedes teletransportarte o transportarte. Son y portales. Como decíamos que son portales como la de, incluso sin ser terror, la del mundo de Sofía, que tiene el espejo por donde puede entrar a otros, Sí. ¿no? Y aparte de la del mundo de Sofía, les contaba yo que también en las tradiciones dentro de mi familia, y eso ya entrando un poquito a la cuestión del Día de Muertos, ¿no? Porque mi familia sí, es Día de de Naulinco, Muertos. mi familia materna, Sí. y entonces tienen como tradiciones muy arraigadas, y entre ellas está que cuando fallece alguien, me acuerdo cuando falleció mi abuelita, taparon todos los espejos de la casa, ¿no? No se oye música, por supuesto, y aparte se tapan todos los espejos de la casa. Y bueno, ahí yo quería que si es pertinente, según la guía de nuestra compañera Patti, que el día de hoy es la que guía este programa, hablar un poquito de tradiciones de Día de Muertos, ¿no? Oye, Claro. yo vivo en esa tradición eterna. Yo tapo la pantalla de televisión de mi casa y los espejos que tengo son así y los volteo en la noche. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Por qué crees que en la tradición cuando alguien se muere tapan los espejos? Como para que... ¿Por qué crees que está la película El espejo asesino? Todo se hila, ya ves. Todo tiene relación. Esa película, bueno, ya la salió investigaré. paralela a Alien, Huele a el octavo cafecito. asesino. Bueno, Ah, no, el octavo pasajero. Huele Ah. a cafecito y no cafecito del Día de Muertos. ¿han Ajá, sen- o sea, han no me acuerdo qué. sentido esas cosas punzantes en la nuca? Uy. Bueno, Son ¿se te ha subido el ellos. muerto? Ay. También hablamos de esto. Sí. Sí, a mí no, pero sí conozco gente, anécdotas de gente que ha amanecido con moretones porque fueron agredidas por Sí. un muerto. No, sí son. Los sí son incubos, ¿no? ¿Tú sabes sí. sobre eso? A ver, Cubos, cuéntanos. incubos. Ujú. Bueno, a mí viví en una casa donde vivían dos personas que murieron de forma muy trágica y lo único que hacían cuando yo llegué es darme cocotazos así en la cabeza. Y en ese entonces tenía yo un perro que los podía ver. Y entonces, pues el perro vivía asustado Pobrecito. ¿Y vivías tú sola con tu perrito? con mi perro y con Pablo. Chiquito. No, ya grande Pablo. ¿Ah, sí? Ay, Pero lo más que me han hecho a mí es hacerme así, cocotazos. Y entonces pues ya les dices, bueno, yo les dije, oigan, yo voy de paso en esta casa, no me voy a quedar. Vamos a hacer un trato. Yo me voy pronto y ustedes no me molestan. Porque ok. pues sí, no dudo que Y sean te capaces de respetaron. lastimar. Sí, no sé si alguien más sepa algo de esto de que se te sube el muerto. Pues como Sí, todas se mis te sube el anécdotas, muerto. a mí no, a mi mamá. La más escéptica y todo le pasa. Sí, Sí. mi mamá Bueno. es... Por alguna razón Claro. le pasa a ella y no a ustedes. Sí, Hasta a mí, eso, ¿no? Sí. Sí. a mí la verdad lo más... Bueno, sí he visto cosillas, pero algo que me pasó en casa de mi mamá que me dio mucho miedo y que eso no se los conté la vez pasada, que me hablaban, o sea, decían mi nombre. De hecho, la primera vez estaba yo estudiando, estaba en la prepa y escuché, pero pues como era de madrugada y estaba estudiando, dije, ay no, ya estoy cansada. Y lo único, pues sí me dio miedo, cerré mi puerta, apagué la luz y me acosté y ya, ¿no? Porque lo escuché como si me hubieran hablado desde la escalera. Entonces cerré, me acosté y ya.
Dije, no, estoy cansada, lo racionalicé. Pero otra de las veces era un domingo muy temprano, como las 7 de la mañana. Obvio, estábamos durmiendo y yo escuché el timbre. No sé por qué en mi cuarto se escuchaba más el timbre que en el de mi mamá. Entonces escucho el timbre, me paro, entro al cuarto de mi mamá y estaba durmiendo y mi hermana junto a ella, o sea, habían dormido juntas. Entonces me asomo, desde ahí se veía hacia afuera, me asomo para ver si logro ver quién tocaba y solo veía, como estaba arriba, solo veía las piernas. Entonces dije, ay, pues no conozco quién es, voy allá abajo a ver bien, ¿no? Por la ventana de abajo. Bajo y cuando estoy viendo, era un vendedor, creo, o ya se había ido, no me acuerdo. Pero estoy en eso y escucho, Mayra. Y yo dije, ay, es mi mamá. O sea, mi cerebro este pensamiento fue en automático. Mi mamá se despertó y quiere saber quién toca, pero no quiere despertar a mi hermana. Entonces, por eso me habla así, ¿no? Entonces, cuando yo oigo Mayra, le digo, mande. Y no me contesta. Dije, ay, pues ya se metió a su cuarto. Subo corriendo, entro a su cuarto y las dos estaban durmiendo igual que cuando entré La 3 minutos primera. antes, ¿no? Y pues me dio miedo y desperté a mi mamá. Mamá, mamá, ay, ya, Mayra, por favor. Obviamente nunca me creía nada, ¿no? Bueno, esto es parte de los sentidos espirituales y se llama clariaudiencia. Uy, A lo mejor tu don espiritual es escuchar. ay, ni me Y, digas, y porque la, luego sí escucho cosas raras. Pues se y la llama pregunta es, oye, pero la clariaudiencia. pregunta ¿es un don? Es un sentido espiritual. Es que tenemos 5 sentidos físicos y 5 espirituales. Oye, ¿y lo puedo desarrollar más si quiero? Claro. ¿Y quieres? Pues sí. Sí. Allá. Así como algunas personas ven, otras personas escuchan, otras sienten, Sienten. perciben y bueno, pues ya. Tienen los otros completos, o sea, todos Sí, todos completos. los sentidos. Ajá. Bueno, Son 5 sentidos espirituales, se llama. ok. Muy interesante lo que me hiciste recordar una anécdota que también tengo presente, pero no recuerdo. Muy bien. En los departamentos de jardines de Jalapa, Ujú. de pronto estábamos todos dormidos. El departamento, había ocasiones en que alojaba a muchísima gente. Yo no sé cómo cabíamos tantos, pero mucha gente cabía en un departamento de jardines porque venía visita de México. Ujú. Y una noche, todos dormidos, yo me desperté, escuché como rezos, pero mucha gente rezando y me asomé a la ventana desde el cuarto piso y veo una sombra negra que se entiende que era mucha gente con velas y rezando. Y cuando van avanzando y me dan la espalda, se desaparecen. O sea, lo tengo presente, no me da miedo, pero también lo pienso como de, ay, ¿fue sueño o fue real? Aunque yo, en los dos casos de La Llorona y esta, Sí lo recuerdas. sí recuerdo que me levanté, ¿no? Entonces, A lo Lo mejor sientes hacías más viajes real. astrales, Pati. ay, en serio, es Pues posible. claro, claro, que no eras tú físicamente, sino era tú, o sea, eras tu alma. tú en astral. Wow. Yo eso le digo a mi Sí, mamá, porque a mi sí. mamá mi mamá no le pasa que se le suba el muerto y despierte y no se pueda mover. Mi mamá le pasa que en su sueño se ve ella acostada Ah, sí, también y viaje astral. entonces empieza, o sea, tú que estás junto a ella y la ves que está dormida, pero empieza así a ser como muy feo y pues ya la despiertas y, ay, no, es que me estaba viendo y no me podía despertar. Sí, Y es como si su alma se saliera, se ve y claro, hay que regresarla, ¿no? sí. Yo le digo Bueno, eso, ahí pero ella no me cree. vienen las historias del hilo dorado que unen tu ombligo con el Ujú. espíritu para que no te vayas en un viaje No te astral, no pierdas. te pierdas. Ujú. Y bueno, ya viene la otra que es el hilo rojo, donde encuentras a tu alma gemela, ¿no? Ah, Oye, a mí me pasó algo, Mario y Mayra. Isadora y Oh. Gerardo. Exacto. Oigan, a mí me pasó algo en las escalinatas de la Secretaría de Educación. No sé si han ido a la oficina de la Secretaría de Educación, la sala de Sí. juntas. Ven que hay escaleras que son Ujú. pronunciadas ¿En dónde? en la SEP. Ah, sí. Pero no sé si esto tenga que ver con un viaje de este tipo o qué, pero yo iba bajando y sentí como mi zapatilla se atoró y reacciono inmediatamente, pero yo veo hacia el piso y me veo toda Tirada. impactada y ensangrentada.
Pero, pues obviamente me pude detener en las escalinatas, pero esa escena la tuve muy presente durante mucho tiempo. A ver, ¿tiene Sí. explicación? Fractura de la Sí. realidad. Bueno, no No, sé cómo sí. se llame, pero Sí, Ya le intuición. pusiste nombre. Intuición. Intuición. Ay, no, me dio mucho miedo. Sí, sí. Bueno, es que lo que dice Isadora, bueno, lo que decía ella de la ignorancia, yo creo que vivimos en un mundo o sea, hay más, hay más de lo que pensamos que existe. ujú, Y pues la ignorancia es parte de la vida cotidiana. ujú. No, la ignorancia no como algo malo, sino como parte de lo que no sabemos, Ajá. de todo De ignorar algo. de ignorar algo. Entonces yo pienso que hay mucho conocimiento de otros planos Ujú. de la existencia que no conocemos. Bueno, y con esto cerramos esta parte y vamos a algo que nos gusta mucho y que tiene que ver con la celebración de Día de Muertos. Ya estamos próximos. Yo no sé si han podido, ahorita está la venta de tamales, no sé por qué de pronto ya todo el mundo vende tamales. Ay, Yo me acabo de yo quiero comprar hacer. unos, De de rancheros y de verdura. Me supieron a gloria. Dije, ya, Combinado ranchero con verdura. no, Sí. o sea, de de ranchero unos y luego de Es verdura. que ¿cómo le Ah, llaman ya. el que tiene frijol, calabaza y queso? Ay, no sé. Ay, Tiene un ¿cómo se nombre. llama? No me Ya acuerdo. se me antojó. Pero viene una temporada que es un deleite para todos, ¿no? El paladar, la tradición en sí misma, la Las esperanza, las calaveritas. calaveritas, la esperanza de que tus seres queridos vienen a Vienen. visitarte, esta devoción y este amor con el que los recibes. No sé si les gusta la temporada, si no les gusta, yo ya empecé a disfrutarla. A mí me encantan los dulces de jamoncillo. Es una cuestión Sí. que, pero no he encontrado últimamente donde los vendan ¿Cómo? ¿Y así esos que te traje deliciosos. no O son sea, ¿te gustan de jamoncillos? figuritas? de figuritas. Ah, Esos también me gustan, sí, gracias. Sí, pero esos son de jamoncillo. Ah, sí, Jamoncillo. Sí, de sí. jamoncillo. estoy con... Los De de pepitas. jamoncillo, sí. De Porque aquí Pepitoria, dice como- a- Seguro lo sabes hacer, Rosy. ¿Sabes No, a mí pero me cuáles- ofrecieron ayer, que te compro, Ay. pero son de los de rectangular. ¿Sabes a mí cuáles me gustan mucho? Los que hacen las monjas que están en 20 de noviembre. Ok. Que Los son hacen rellenos. rellenos. Esos me encantan. Son Ah, sí. lo máximo para mí. Es más, me voy a ir a comprar uno. Me compras uno, no compras. importa. Nos invitan. Pues fíjense que yo les voy a contar que particularmente estas celebraciones de Día de Muertos me llenan de tristeza, nostalgia y entender cómo relacionas la tradición con un evento de muerte verdadera Sí. es muy terrible. Sí. O sea, claro, o sea, la parte bonita es cuando eres inocente y no te das cuenta de lo que se trata. Ujú. Y creo que yo eh, este, este, este Día de Muertos lo veo como más real y menos de tradición. O sea, como que no vivo la muerte muy frecuentemente en mi Ujú. vida, porque vivo con gente muy longeva, muy sana aparte, y entonces no estoy acostumbrada a convivir con la muerte desde la realidad, Claro. de que el cuerpo se pierda, ¿no? Mm. Entonces, pues es duro. Sí, por supuesto. Fíjate que yo, a pesar de que somos también muchísimos y también mis tíos ya son bien, pues el mayor tiene 85 años, son pues todos están lúcidos, trabajan, hacen todas sus actividades normales, conducen, ¿no? Muy bien, gracias, afortunadamente. Pues nos faltó una tía y nos costó mucho trabajo porque mi tía Elvira era así como la unión de la familia y nos costó mucho trabajo, pero efectivamente me gusta mucho la idea de pensar que viene a visitarnos, ¿no? Nosotros, por la tradición de Naulinco, en casa de mi abuelita siempre se ha puesto altar, y cuando yo empecé a vivir aparte, yo empecé a poner un altarcito cada día más grande. Ahora pues mi marido tiene, pues faltó su mamá, su papá, más familia que falta, y entonces él también le gusta poner el altar, entonces ponemos un altar pues cada día más grande, cada año lo hacemos más grande, y me encanta, siempre ando pensando qué más le voy a poner este año, ¿no? Y cocinamos de todo, o sea, pipián, mole, arroz rojo, arroz blanco, compro tamales de todos los que puedo, para que tenga mucha variedad, ¿no? Y y ahorita que fuimos allá, les decía yo que fuimos a
a Morelia, a Michoacán, que fuimos a Janitzio, la isla esta que estábamos platicando, que tiene una tradición también bien bonita. Pensaba yo en que hay un montón de lugares en México que hacen la tradición bien fuerte, ¿no? Que se van en la noche al panteón a comer con sus familias, que les llevan música, que los llenan de flores, de velas, ¿no? En el caso de Naulinco, que es la cantada, pues se hacen las tradicionales alabanzas que tienen un ritmo como muy, muy particular, ¿no? Y y se hacen enfrente del altar, y una vez que terminas tu alabanza, entonces ya la gente de la casa te invita a tamalitos, vinito de mora, todo, ¿no? Lo tradicional de allá. Antes se abrían las casas hacia el público, con el tiempo se fueron cerrando porque se volvía una cuestión de muchos de ir a tomar, pero ahorita ya otra vez han vuelto a abrir algunas, y si no, pues por lo menos yo con mi familia pues tengo casa asegurada donde ir, y están las exposiciones, que hay exposiciones muy bonitas, ¿no? Y todo en torno, te encuentras un montón de catrines y catrinas en la calle, ¿no? Claro. Ya para tomarte la foto, y mucha decoración y muchas cosas bonitas, ¿no? Cerca, pues tenemos Naulinco, pero si te pones a revisar, hay muchísimos, muchísimos lugares en donde la tradición es bien fuerte en nuestro país, ¿no? Claro. Bueno, y Veracruz es un estado que se ha caracterizado por este tipo de festejos, de celebraciones. Tristemente este año no va a poder ser así, ¿no? El tema de las inundaciones nos ha dejado como graves secuelas, y bueno, habrá quien esté sufriendo muy seriamente esta Sí, una celebración. realidad diferente. Así es. Una Ahí nueva pusimos realidad. en la página de Facebook varios lugares en donde están haciendo acopios de comida, de cosas de curación, de despensa. También, bueno, yo fui hace un rato ahí a la universidad, a la UPB, a dejar algunas cosas. Otra amiga de mi hija vino por ropa que va a mandar con un familiar que tiene allá para que se reparta. Los hijos de mi esposo están allá, justamente están viviendo en Poza Rica, y les tocó toda esta situación que afortunadamente no les afectó directamente, pero le afectó a familia de una de ellas, de nuestra nuera, y entonces están juntando también cosas, juntando un poquito de dinero y tratando de apoyar a la gente, y han estado metiendo las manos al lodo, ¿no? Como si quien dice, pero sí también les hemos dicho tengan mucho cuidado, vacúnense contra el tétano, vacúnense contra el dengue, pues porque ahorita va a haber enfermedades, o sea, todavía falta lo que viene después, ¿no? Claro, claro. Pero sí, está muy, muy lamentable toda esta situación. Pero me decía mi esposo, pero es que hay que ver con quién lo mandas porque no siempre llega la ayuda. Y lo que sí también digo yo, finalmente uno la brinda. Ya el que llegue no está en tus manos totalmente, porque puede ser que no llegue por malos manejos, o que no llegue por alguna situación, pues dicen que no están dejando entrar a todo mundo, por lo mismo de que si no sería un caos peor, o que no llegue, en fin, pero uno tiene que pensar siempre en positivo, ¿no? Yo doy la ayuda, la repartí en 3 puntos para que, pues si no llega una, lleguen las otras 2, espero que lleguen todas, ¿no? Pero sí, si queremos buscar un lugar de acopio, ahí pusimos algunos que pueden ser de utilidad. Claro, Gracias. y progresivamente vamos a ir enterándonos de más necesidades, porque esto no es una situación que se arregle de un día para otro. Viene en cascada una serie de situaciones que hay que atender, y estaremos esperanzados de que nos llegue las necesidades, y en la medida de lo posible poder ayudar, ¿no? Poder apoyar. Que los Sí. mexicanos en ese sentido también creo que somos muy solidarios, ¿no? Pues, en sí. su mayoría, y somos empáticas, entonces pues tratemos de ayudar en la medida de lo posible y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Y ahora sí que ojalá y todo pues vaya mejorando, pero sí hay cosas irremediables que ya sucedieron. Así es. Y bueno, pues vamos a recordar, Mayra, dónde vas a estar para la venta de calaveritas y la venta de galletitas que puede uno decorar, ¿no? Sí, vamos a estar en el Festival Noche de Catrinas en Jalitic,
el fin de semana 25 y 26 de octubre. Y bueno, también estamos haciendo sobre pedido. Se pueden meter a la página de La Dolce Vita en Facebook. Se escribe La Dolce Vita. O sea, está en italiano. Y pueden hacer sus pedidos ahí. Estamos haciendo calaveritas personalizadas con nombre, con la temática que quieran. Y tenemos ya en este año por primera vez también galletas de calaverita. Y a los que les guste también el Halloween, pues también tenemos galletitas de Halloween. Y las pueden decorar tus hijos, tus hijas. Sí, tenemos Están ya, súper chidos esos paquetes. tenemos decorada y también tenemos el kit que trae la calaverita en blanco y las galletas en blanco y los colores para que cada quien las decore y se divierta pues preservando la tradición, ¿no? Con su Sí. familia. Haciendo una actividad familiar. Sí, Yo Muy cada bonito. año le pongo a mi hija, a mi nieta a hacerlas y las ponemos en el altar. sí, Claro. sí, Ay, es me hacen bonito. recordar que cuando mi mamá ponía el altar, una niña traviesa se comía los dulces. ¿Quién será? Tus Ay, quién hermanas. sabe. Y luego Seguro. decían que te hacía mal, que te caía mal la panza. Y luego decías que Pues eran no los me duendes. acuerdo. La verdad es O que, sea, de comerte las cosas del Ah. altar. ay, la verdad es que Pero nos de verdad valía. que era como mi veneno. valía, O sea, yo desde chiquita me comía los dulces de jamoncillo. Qué rico. Isa, y tú cuéntanos también qué actividad vas a realizar. Nosotros vamos a tener taller de papel picado ahí en la UPB el día 28 de octubre a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y lo que tienen que llevar es muy sencillo, 3 pliegos de papel china de diferentes colores, sus tijeras de punta, de preferencia, chicas, un poco de resistol, una cajita de leche limpia y seca, y 3 pliegos de papel crepé naranja y 1 metro de, ay, ya dije muchos, y 1 metro de rafia, porque vamos a hacer florecitas de cempasúchil, canastitas y un Canastas. tapete para tu altar. Vamos a hacer de todo este año para que tengan listo. Y entre eso y las galletitas de la Dolce Vita, no sé pronunciarlo. Sí, Mi está bien maestra así. todavía no me da las La clases, Dolce pero Vita. pues con todo eso ya decoras las calaveritas y las galletas. Mira, tienes Bueno. todo listo. Oye, Isadora, es Ay. tu primer año sin el altar gigante. Ay, ¿verdad? sí, este año ya no nos llamaron para el altar gigante. Afortunadamente, con toda la pena del mundo, tengo que decir que a mí me daba mucha, pues, tristeza ver la cantidad de flores y de desperdicio que se generaba en esos Sí. altares. Con la pena, sí, están muy bonitos, está muy bien preservar la tradición, pero pues son 2 o 3 días y termina desperdiciándose terriblemente Se podría mucho. apreciar el mismo ejercicio con otras dimensiones. Claro, definitivamente, ¿verdad? porque nos hacen, o sea, no, pues yo el año pasado lo que hice fue en nuestro altar de la universidad poner todo de ficción, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, los tamales eran de utilería, con la pena, nos dieron chance un poquito porque hace 2 años, no, hace 3 años que fue la primera vez que yo lo puse, no nos dieron chance de que fuera así, porque pues era con las culturas y venían las personas de cada cultura y pues como que sí era un altar, independientemente de las dimensiones, un altar más tradicional que sí para ellos era un altar Representativo. real. Ajá. Entonces por eso no se podían poner cosas de mentiritas. Sí. Pero este año que lo hicimos nada más nosotros y que no hicimos todo el ritual para las almas y todo esto, pues con la pena, pero sí lo hicimos así, de meterle tamales rellenos de periódico y así nada más para que se visualizara, ¿no? Qué bueno que la niña no está. Ay, sí. Para- Oye, se me olvidaba que también nosotros, Dulces sí pusimos de verdad. nosotros vamos a tener también taller ahí en Jalitic. Vamos a tener el taller para que los niños o los adultos, quien quiera, pueda hacer su calaverita ahí. Les vamos a dar pues la calaverita en blanco y sus colorcitos para que la decoren como quieran. Vayan porque va a estar padrísimo. Es todo el día, sábado y domingo, de 10 de la mañana hasta a veces hasta medianoche, porque se hacen los desfiles de Catrinas, en se el hace Jalitic, el baile de Chantolo. Es abajo, aguas, ¿verdad? Donde aguas, están los porque lavaderos. Ajá. puede aparecer Justo alguna energía. nuestro stand va a estar junto a los lavaderos. Guau. Entonces, va a estar muy padre porque va gente que hace pintura facial, te pueden pintar de Catrina, van a vender pan de muerto,
van a vender dulces típicos, venden comida también por si quieren ir a comer ahí. Nosotros vamos a tener pan de calabaza, vamos a tener las Mm. calaveritas y galletas. Entonces, no lo dejen pasar porque se pone muy, muy padre. Hay cosas artísticas, hay ballet folclórico, a veces hay representaciones teatrales. Entonces, chéquenle ahí en la página Noche de Catrinas Jalapa el programa para que vayan. Muy Yo bien, creo que es pues una tradición bien bonita y hacer el comercial, porque hemos comentado que no queremos llenar nuestra página de comerciales para que no se vuelva así como en ese estilo, pero esta vez le vamos a poner todos los comerciales en un solo post, porque más que ser comerciales tiene que ver con este asunto de preservar la tradición. Y les digo, yo sí les recomiendo el pan de calabaza, está delicioso, no se lo pueden perder. Y otra cosita, mi hija hace velas también bien bonitas de Día de Muertos, entonces ahí les voy a poner la página de Victory's Candle, porque tienen muy buen aroma, son de muy buena calidad y pueden decorar bien bonito su altar con ay, calaveritas. desapareció una de mis velas, pero bueno, ya esa es otra Ay, sí es historia, cierto. Se la tristemente. llevó en chaneque. Oigan, pues con esto nos vamos a despedir, Las no sin películas no las antes. recomendaron, ¿o Aquí sí? yo estoy Bueno, es poniendo que, a ver, ¿quieren recomendar algunas películas? Yo ya he mencionado varias, pero La bruja de ustedes, Blade, Poseídos, El espejo asesino. esa tengo que buscarla. Ah, La vamos a trilogía buscar. que nos dijiste la vez pasada, May. Bueno, sí, es tetralogía. Ah. Son 4 películas de un director mexicano que fue así como que el que cambió el cine de terror en México, que era de luchadores y monstruos y todo esto, lo volvió un poco más sofisticado. Las películas que hizo, no me acuerdo exactamente el orden, pero creo que es Más negro que la noche, es la primera. No es cierto. Hasta el viento tiene miedo es la primera. Otra es, Ah, sí, la de Becker, ¿no? ajá, la de Ujú. Becker. La de Becker es la de Más Más negro que la noche. Entonces, bueno, es Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, que es la última que hizo, y El libro de piedra. Las 4 están muy padres. Obviamente, a lo mejor quien ve terror ahorita va a decir, ay, ni da miedo, pero sí tiene un componente misterioso ahí que te hace pensar, ¿no? Y era la película muy teatral y arte. Sí, O sea, pues son las películas de terror con las que crecimos en nuestra Sí. época. Muy Oigan, lejana. oigan, no, y además, Porque muy Becker lejana. era una película súper terrorífica del gato negro. sí, O porque sea, yo es me que acuerdo, justo es era- eso, porque es lo que les decía hace 8 días, que eran las películas del santo contra las Y momias eran y sí, no sé qué, claro, y eran esas eran puros las de terror. golpes y los marcianos y no sé qué tanto. Sí, eran muy Por chistosas. eso los luchadores eran los héroes. Exacto. Y Oigan, aquí La ya es lucha más libre tenía otro nivel. hacia lo sobrenatural y los protagonistas ya son familias, Sí, gente de niñas, la vida cotidiana. personas, casi en su mayoría mujeres jóvenes. Oye, nada más ahí a propósito, porque también mencionamos eso, no le hagan nada a los gatitos negros, no los pongan en adopción, espérense a que pasen estas fechas, porque pues también de repente los usan para rituales y terminan Dios. asesinándolos. oigan, con esta mención que hiciste del cine mexicano, del buen cine de suspenso, no pude evitar que vinieran a mi mente esas películas que fracasaron en el cine de Pedrito Fernández. de Vacaciones de terror. Ah, vamos a poner. Perdón, esas no las vean. Sí, no. No, Vacaciones. pues, Esa no es claro. Sí, recomendación. véanla para que Terror se del- rían. De la cinematografía. ¿no? Sí. Terror cinematográfico. Y ¿Y bueno, series teníamos recomendadas? No, series no, No, no. recomendamos. Bueno, pues si Bueno, alguien se la sabe una, miniserie de la que puse en el post, la miniserie de It, que no era propiamente película, la de los 90, era una miniserie, pero pues ya se ve como peli. Y está mejor esa que, bueno, a mi parecer, está mejor la de los 90 que la del 2017. pues yo recomendaría ver varias de Stephen King, no voy a mencionar nombres, película El procesador de palabras de los dioses, película Cujo, El resplandor, que es, El Resplandor. nadie la tiene que sí. dejar de ver, es muy Sí. buena. Y también leer Mariana Enríquez, que es buenísima en ese género, y Amparo Dávila, por Mm. mencionar unos 3 referentes.
Muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo Hay o que poner compartir? también los referentes de libros en Ah, nuestros ya no. posts. Ajá. De series Bueno, solo que vean las de... me falta. bueno, Rosy. ¿Cuál? No, yo no he visto. De series, pues están en Netflix las de La Maldición de Hill House, Bly Manor, La Casa Usher, todas las de él, que es Mike Flanagan, me parece que se apellida, es el mismo director de La Vida de Chuck, pero esa, la de Chuck, pues no es tal cual como de Terror. algo paranormal, ¿no? Todas las de este señor están en Netflix y son buenísimas. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones, las sugerencias. Nos vemos pronto. Esperemos que este Escuchamos. episodio les haya gustado y pues no dudes en compartirnos alguna experiencia, alguna anécdota sobrenatural. Con gusto te leemos y bueno, seguramente el tema lo retomaremos en otro momento. Gracias por tu atención. Hasta pronto. Adiós. No Bonitas fiestas. tengan miedo. Nos vemos en Jalitic. Pero antes de dormir, revisen abajo de la cama. Ay.